¿No nos recordamos? A ver qué dice Diego. Licenciada, un instrumento público es un documento que está elaborado por un notario, el cual tiene legalidad y fue pública, ¿verdad? Ajá. ¿El notario puede actuar de oficio o tiene que ser requerido? Tiene que ser requerido, licenciada. Muy bien. Gracias, Diego. ¿Qué dice Hugo? Creo que levantó la mano. Perdón, fue por error, Buenas licenciado. noches, licenciada. Sí, soy Hugo. Muy bien, Hugo. El documento, bueno, yo considero que es el documento que facciona un notario, en el cual se crean, modifican o extinguen obligaciones jurídicas. Muy bien. Siempre recordemos que es a requerimiento de parte, ¿verdad? Y que tiene validez entre las partes. Muy bien. Vamos a recordar algo del instrumento público para entrar al punto de elementos personales del instrumento público. ¿Miramos ahí la presentación? Sí, Lic. Sí, licenciada. Sí, Muy bien. licenciada. Gracias. Sí se ve, licenciada. Muy bien, gracias, Héctor. Etimología de la palabra instrumento. Viene del latín instruere, que significa instruir, porque enseña, instruye, nos da conocimiento. En sentido general, escritura, documento. Es aquel elemento que atestigua algún hecho o acto. Eso es tomado del Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanelas de Torres. ¿Qué es instrumento público? Como decían los compañeros, es un documento autorizado por notario, pero es a requerimiento de parte. Y hacemos constar ahí declaraciones que tienen validez entre las personas que participan, entre los otorgantes, y también puede ser ante terceros. Y al intervenir el notario, detiene ese instrumento como cierto. Y de conformidad al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, produce fe y hace plena prueba. Los fines del instrumento son los que vimos en Notariado 1, ¿verdad? Que perpetúa los hechos y las manifestaciones de voluntad y que sirve de prueba en juicio y fuera de él. Perpetúa los hechos y las manifestaciones de voluntad, más que todo dentro de las escrituras públicas, las que redactamos dentro del protocolo. Porque al redactarla lo hacemos en ese papel especial de protocolo, que es un papel duro, fuerte. Lo hacemos con tinta indeleble a través de nuestras computadoras. Antes pues era una máquina de escribir, ¿verdad? Pero igual quedaban con tinta segura, ¿verdad? Dentro de ese instrumento público. Si el notario ya no existe, si el notario ya no cartula, entonces esos protocolos se van al archivo general. Y si la persona necesita alguna copia de ese instrumento público, entonces perfectamente el director del archivo le puede extender una copia. Si aparecen dentro del archivo general de protocolos. Entonces quedan a perpetuidad esos hechos, esos actos, esas manifestaciones de los otorgantes. Y también sirve de prueba en juicio y fuera de él. De conformidad al mismo artículo 186, produce, es prueba, ¿verdad? En juicio y fuera de él. Sirve como prueba.
Cuando se refiere a la perpetuación, más que todo, les repito, se refiere al protocolo, porque ese lo manejamos de esa forma. El notario siempre va a guardar el protocolo, va a guardar las escrituras matrices. Lo que le va a entregar a su cliente va a cliente le requiera o lo que el notario considere. Pero no se refiere a los instrumentos que van fuera del protocolo, porque, por ejemplo, las actas notariales, por ejemplo, el acta de nombramiento se la entregan al cliente, entonces no sabemos si se puede perder o algo, ¿verdad? Las auténticas de firma se las llevan también, las van a presentar en donde se las han requerido. Las auténticas de copia de documento también. Se las entregamos a nuestro cliente y ellos lo llevan y las presentan donde se las han requerido. Pero ahí no va a haber perpetuidad porque no nos queda a nosotros, no sabemos si se puede extraviar o no. Pero en el caso del protocolo es diferente, porque el notario siempre va a ser depositario del protocolo y cuando él ya no quiera cartular o ya no pueda, este protocolo tiene que ir al archivo. Y entonces ahí sí queda a perpetuidad de esos instrumentos públicos que obran dentro de los protocolos. El instrumento público notarial es, pues, aquel que por autenticidad fedante constituye por escrito actos o negocios jurídicos de derecho privado, tomado del vocabulario jurídico notarial del autor Carlos Nicolás Gattari. Parece que Alma quería preguntar, vamos a escuchar a Alma. Gracias, licenciada. No, solo buenas noches, perdone. Es que fíjese que a mí su presentación la veo muy pequeña, entonces no sé si su pantalla la puso A completa, ver, perdón. ¿cómo la ven los chicos? Yo la miro bien. Yo también lo veo Se ve bien. bien, Perdona, licenciada. ¿estás en computadora o estás en teléfono? Desde mi compu. Solo mira si no la tenés como fijada, porque a veces eso pasa, la fijas y se pone más pequeña. Ah, ok, yo reviso. Gracias, Lick. Solamente esa era la consulta. Muy bien, Alma, de acuerdo. ¿Cuáles son los caracteres del instrumento público? Los caracteres son fecha cierta, garantía, credibilidad, firmeza, inapelabilidad, irrevocabilidad, ejecutoriedad y seguridad. La fecha cierta se refiere a que nosotros vamos a realizar un instrumento público en la fecha en que estamos consignando el instrumento público. Nosotros no podemos redactar un instrumento público hoy con fecha de ayer o un instrumento público hoy con fecha de mañana. Eso no lo podemos hacer porque ahí habría falsedad en el instrumento público. Tiene que ser una fecha cierta, ese día que colocamos en nuestra escritura, porque ese día van a firmar los otorgantes para que sea una fecha cierta. No podemos antedatar o postdatar la fecha en una escritura pública. El instrumento público nos da una garantía. Esta garantía es el respaldo total que nos da el Estado. Y el Estado nos confiere esa fe pública a través del artículo 1 del Código de Notariado. Entonces, la fe pública es nuestro respaldo para darle garantía a nuestros clientes de que esos instrumentos públicos tienen toda la validez jurídica. También tiene el carácter de credibilidad. Cuando nosotros vemos un instrumento público firmado por un notario, creemos en ese instrumento público, porque el notario tiene que realizar muchas actividades para crear ese instrumento, para que nazca la vida jurídica. El primero tiene que cumplir con obligaciones previas, toda aquella documentación que necesita para redactar sus instrumentos públicos.
tiene que pedirle a sus clientes la documentación, ver si son ellos, calificar la documentación, revisar, chequear esa documentación. Al redactar la escritura pública, también tiene que revisarla, tiene que constatar que los datos que él ha consignado son los datos reales que aparecen en la documentación. Todo eso lo hace el notario. Por eso cuando nosotros vemos un instrumento público otorgado por notario, creemos en ese instrumento, porque el notario ha tenido todo el debido cuidado para que ese documento salga humanamente perfecto. Tiene carácter de firmeza. Esos instrumentos son ciertos, son firmes, son seguros, salvo que se quiera redarguirlo de nulidad o falsedad. Si nosotros sabemos que ese instrumento adolece de nulidad, entonces también podríamos redarguirlo, ¿verdad? Impugnarlo. Pero lo contrario, el instrumento público está firme. Son inapelables. Las sentencias pueden ser apeladas, pero los instrumentos públicos no, porque no tenemos un superior jerárquico. Lo único que pueden atacar es la nulidad o falsedad de ese instrumento público. Los instrumentos públicos no son revocables. Lo único que puede hacerse es la acción de nulidad o falsedad a través de un proceso. Por eso, nuestros clientes tienen que estar seguros de que de querer ese instrumento público, de que los efectos de ese instrumento público son los que él quiere. Por eso el notario tiene que asesorarlo y explicarle qué efectos tiene ese instrumento público. Tiene que estar seguro de ese instrumento, porque él no puede decir mañana, mire, yo no quería hacer ese instrumento, porque el instrumento público ya nació a la vida jurídica, ya no lo podemos revocar. Tiene carácter de ejecutoriedad y de seguridad. Si la persona no cumple con la obligación que se establece en ese instrumento público, entonces se puede ejecutar ese instrumento público para obligar a la persona a que cumpla, ¿verdad? Y tiene también el carácter de seguridad porque, como platicábamos, el instrumento público es seguro porque el notario es depositario de las escrituras públicas y lo que le va a dar a sus clientes van a ser copias. Él siempre va a mantener las escrituras matrices, las escrituras originales. Y si por alguna razón él ya no va a cartular o no se encuentra en Guatemala, los protocolos tienen que estar en el Archivo General de Protocolos. Entonces, hay seguridad en esos instrumentos públicos que nuestros clientes han otorgado. Vamos a escuchar a Aileen. ¿Qué dice Aileen? Gracias, Lita. Solo es una duda. Por ejemplo, usted decía que la nulidad y la falsedad es a través de un proceso. En ese proceso, ¿qué características o qué buscan en el instrumento para decir que es nulo o que es falso? ¿Cómo cómo, cómo pueden decir que mi documento es falso? Dado ejemplo. Le cuento, por acá vivía una persona, o vive todavía, y tiene varias propiedades. Y él fue al registro de la propiedad a sacar una información y las propiedades ya no estaban a su nombre, porque a través de otro documento y la persona había actuado por medio de un mandato, de un mandatario, y habían vendido todas las propiedades. La cosa es que él ya no tenía esas propiedades y él nunca había firmado ese mandato, no fue él la persona que otorgó. Entonces ahí tenía él que buscar la nulidad de ese instrumento público, porque ese instrumento que presentaron al registro de propiedad era falso. Entonces tenía él que pedir la nulidad de ese instrumento por falsedad. Entonces, dependiendo de los casos, ¿verdad?
Cuando nosotros estuvimos estudiando la maestría de notariado, nos contaron un caso, ¿verdad? Un caso real. Un notario en su oficina le tenía mucha confianza a su procurador. Y el procurador quería que el notario le otorgara un mandato de sus hermanos hacia él. Y ese mandato era para hacer un préstamo. El notario le dio a él las hojas de protocolo para que sus hermanos lo firmaran. Supuestamente los hermanos lo firmaron y el notario lo autorizó. Y entonces ya tuvo efecto ese instrumento público. El joven hizo el préstamo y estuvo pagando, no había ningún problema. Pero él de repente ya no pudo pagar y entonces hubo notas de cobro. Cuando existieron las notas de cobro, entonces se dieron cuenta los hermanos que él les había falsificado las firmas en ese mandato. Con ese mandato que él había firmado ahí con el notario, fue que presentó para hacer un mutuo, ¿verdad? Un préstamo. El préstamo estaba bien, porque la persona había presentado un mandato que estaba registrado y estaba firmado, pero realmente las firmas eran falsas. Entonces ahí tuvieron que atacar la nulidad de ese instrumento público por falsedad. Y dentro del proceso, el notario aceptó que, que las firmas eran falsas, ¿verdad? Porque él había confiado en su procurador y él había falsificado las firmas de los hermanos. Entonces, ahí es una muestra clara de falsedad, ¿verdad? Pero se va a dar cuando la persona se dé cuenta. Mientras tanto, si todo está bien, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Tiene que haber un momento oportuno. Ok, gracias, licenciada, quedó claro. Muy bien, Aile. ¿Qué dice José? Licenciada, una pregunta ahí. Dice que tiene credibilidad. Hay veces que el notario indica que que los datos que los datos de identificación eh, no van porque es de su de su antiguo conocimiento. ¿Hasta dónde podemos o en qué tiempo tenemos de conocer a una persona para poder dar esa credibilidad de que él tiene sus datos con... Muy bien. Es cuando el notario consigna a quien doy fe de conocer, ¿verdad? Ajá, Entonces, en este caso, es un cliente que siempre le ha llevado trabajo, digamos, lo conoce de tiempo atrás, se le ha firmado, por ejemplo, acta notarial de nombramiento, le ha constituido sociedades, tal vez ha realizado actas, ha celebrado matrimonios, le ha autenticado firmas en documentos, le ha redactado auténticas de copia de documentos, o sea, él lo conoce y él sabe que es él, incluso él lo ha identificado en documentos anteriores, o sea, él tiene la certeza de que él es él. Él tiene que tener la seguridad, ¿verdad? Para poder decir que es de su conocimiento, porque realmente ya es de su conocimiento. No podemos decir que alguien es de nuestro conocimiento si no lo conocemos bien, ¿verdad? O si en ningún momento hemos tenido su documentación de identificación a la mano. Realmente no hay un tiempo, sino dependiendo yo como notario qué certeza y seguridad tengo hacia esa persona para poder decir a quién doy fe de conocer. perfecto, licenciada. Muy bien, ¿qué dice Eri? Buenas noches, licenciada, gracias. Licenciada, una pregunta, un testimonio compulsado. Cuando el contrato de compra-venta se firmó y tiene error que supera la cantidad de líneas permitida, pero la persona ya murió, la vendedora, pero el comprador no, y el testimonio compulsado es el que se presenta en el registro de la propiedad, ¿qué riesgo hay si se puede llegar a tomar como documento falso el testimonio compulsado para una futura venta de algún terreno?
Licenciada, ¿me escucha? Disculpe. ¿Usted no me escucha ahorita? Ahora sí la escucho. Ah, muy bien. El testimonio compulsado es aquel que nosotros emitimos desde nuestra computadora. Digamos, es una transcripción de la escritura que está en el protocolo. Pero nosotros como notarios podemos transcribirla cuando están completas todas las firmas. En este caso que usted me consulta, sí están todas las firmas. Sí, sí estaban todas las firmas. De hecho, existieron las firmas, pero el protocolo nunca se llevó al registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces llevó como al año y medio, pero en ese momento, la persona cuando lo iba a registrar se dio cuenta de errores. Entonces, por ejemplo, me decía la cantidad de líneas, superaba, entonces no lo iban a rechazar. Entonces me dijo, mire, la ruta es un testimonio compulsado. ¿Lo aceptó el registro de la propiedad? Sí, pero la duda es, a un futuro, si la parte que compró decide vender, ese testimonio compulsado, independientemente, no está igual por los errores que se cometieron en el protocolo. ¿Tiene algún punto por el cual puede ser falso? Si la escritura pública, o sea, la escritura matriz, la original, está firmada en su oportunidad, nació la vida jurídica. El testimonio lo pudieron emitir desde ese momento hasta el día de hoy. Puede ser que la persona no haya tenido para impuestos y por eso nunca lo registraron, ¿verdad? Pero sí estaba firmada. O sea, el asunto es que tenía muchos testados, algo así le entendí, que había sobrepasado la cantidad de testados, de correcciones. Sí, Sí, correcto. sí. Pero ya cuando se sacó el testimonio compulsado fue esa opción, ya que el vendedor cuando se quiso hacer la corrección, pues ya había muerto. Entonces se fue al testimonio compulsado, ¿verdad? Sí, pues. Pero mire, pues, en este caso, la persona sí firmó en su oportunidad. El Sí, testimonio lo podían registrar en cualquier momento, no importa, aunque allá no estuviera, porque el negocio jurídico sí se hizo en su oportunidad. Que sí. no lo había registrado era otra cosa, Ajá. pero sí nació la vida jurídica. Entonces, al quererlo registrar, lo podían registrar. No hay problema ahí. Aún siendo Porque con un porque no hay testimonio falsedad, porque compulsado. sí aparece en la escritura las firmas del momento en que los otorgantes firmaron, Sí, ¿verdad? aparece. Realmente el notario pudo haberlo hecho por el sistema de fotocopias. Lo único es que sí Mm, era feo, ¿verdad? Ver tanto atestado en la escritura, porque lo que primero llama la atención son los testados. Se mira feo una escritura con mucho testado, ¿verdad? Y más si se había pasado de la cantidad. Pero si la ujú. escritura nació la vida jurídica en su oportunidad, aunque sea con testados, porque los testados es la forma técnica de corregir, ¿verdad? Pero Ah, aparte de eso necesitaban otras correcciones, según usted me decía. sí, sí necesitaba otras, ¿verdad? Sí, pues, pero después de que la persona firmó, ya no pueden modificarla, porque entonces ya están falseando la escritura, Ya. ¿verdad? Lo que No, se puede ya no se hacer hizo es una escritura, se fue al testimonio, como le digo, se fue al testimonio compulsado, que era una copia, que es lo que me explicaron, ¿verdad? Entonces, mi duda era, o sea, sí se registró, sí se fue al registro de la propiedad con el testimonio, ya salió la propiedad a nombre de quien quedó en vida, ¿verdad? Porque el vendedor fue el que murió, ajá, y ya existe un fincafolio libro del registro de la propiedad a nombre de la persona que quedó viva. pero la persona que compró, ¿verdad? Exactamente, Sí, que la que pero compró. realmente el que podría impugnar sería la persona que compró, pero en este caso, como se registró su nombre, él ya no Ujú. tenía problema. Aunque la Y persona haya muerto ayer, pero como afirmó en su oportunidad, el sí. negocio jurídico sí se realizó. Y el día de mañana que yo quiera vender ese terreno, voy con el testimonio compulsado, que se tomaría el lugar de la escritura, ¿correcto? Puede llevarla o sacar una certificación al Registro General de la Propiedad, donde ya no va a tener nada que ver con el testimonio, únicamente la certificación, y con esa ya aparece ahí a nombre del dueño. Perdón, no lo escuché. ¿Una ¿qué me? ¿Certificación Una qué? certificación del Ah, Registro General de la Propiedad. ok. Y entonces ahí ya no importa que no tenga el testimonio computado porque ya está registrado, ya la certificación ya le sirve de respaldo. Ok. Gracias, licenciada. Muy bien. Licenciada, perdone. ¿Qué manda Lubina?
Bien, bueno, me surge una duda. ¿Cuántos estados es lo máximo, digamos, que puede hacer notario en una escritura? La ley no especifica cuántos testados, sino dependiendo la necesidad, ¿verdad? Pero por eso es bien importante que nosotros como notarios y notarias chequeemos y revisemos previamente en un borrador, una minuta, antes de imprimirla ahí en las hojas de protocolo para evitar esos testados, porque lo que más llama la atención es un testado, ¿verdad? Pero si es necesario, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Para completar, porque puede ser que a usted le han firmado un documento y la persona se ha ido al extranjero, ya no va a poder tenerla presente para firmar otra escritura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si fue necesario hacer un testado para que esa escritura quedara bien en ese momento, pues entonces se hace, ¿verdad? Porque es una forma técnica para hacerlo. Licenciada, si son muchos, muchos los testados y se dan cuenta que son muchos, lo mejor es hacer una ampliación, ¿no? Si son muchos, muchos, mejor hace otra escritura. Cancela esa si no están firmadas por las partes o los otorgantes. Si no está firmada y tiene muchos, muchos errores, se puede cancelar esa, mandar el aviso y hacer una nueva escritura, ¿verdad? Con otro número. Y esa queda como cancelada, si es que no estaban firmadas. Ahora, si ya estaban firmadas, pero si es por los errores, digamos, los estados no es como algún dato necesario entre la escritura, por ejemplo, una representación o algo. Si es solo testados y está bien la escritura al final, porque con los testados corregimos, está bien la escritura, ¿verdad? Que va a estar corregida y toda, pero al final nace la vida jurídica. Ahora, si no la han firmado los clientes, entonces sí se puede cancelar y hacer una nueva, hacer todas las correcciones y ya para imprimir una nueva, pero ya será con otro número, ¿verdad? ¿Estamos bien? José, José fue, ¿verdad? No. Sí, es correcto, Lolita, gracias. Ah, muy bien. Dice Estuardo, pero por eso se realizan eventos para que las partes lo lean primero. Sí, esto es lo que yo recomiendo, ¿verdad? Que hagamos las minutas, incluso ahora es fácil mandarlas por correo, ¿verdad? La minutita a su cliente para que le dé una leída, porque a veces se puede pasar algo, ¿verdad? En cambio, la persona interesada, pues tal vez la va a leer con detenimiento, tal vez. Y a veces no, ¿verdad? A veces las personas confían en nosotros, que nosotros vamos a hacer un buen trabajo. Muy bien, ¿vamos bien? ¿Se recuerdan de las clases de instrumentos públicos? Hay instrumentos públicos que van dentro del protocolo e instrumentos públicos que van fuera del protocolo. Las que redactamos en hojas de papel sellado especial para protocolos son las que van dentro del protocolo, que son las que establece el artículo 9 del Código de Notariado, que son las escrituras matrices, las actas de protocolación, las razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Los instrumentos públicos que van fuera del protocolo, que son actas notariales, actas de legalización de firmas y actas de legalización de copia de documentos. De todo eso se recuerda que vimos la normativa de cada uno. Incluso leímos los ejemplos, ¿verdad? En el libro del doctor Neri Roberto Muñoz. ¿Se En lleva su algún oportunidad, fundamento, Lolita? ¿qué manda? ¿Habrá algún fundamento a los que van afuera? Ah, sí, de todas, sí. Por ejemplo, de los que van de fuera, actas notariales, ¿tiene ahí su código notariado, José?
Yo lo tengo, licenciada. Muy bien, gracias, Catherine. Busquemos ahí el artículo 60. Ahí empieza nuestra base legal de actas notariales. Artículos 60, 61 y 62. Vamos a leer solo el 60. Si me hace favor, Catherine. Artículo 60. Establece. El notario, en los actos en que intervenga por disposición de la ley o requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. Gracias, Catherine. El 61 nos da los requisitos que tenemos que consignar en el acta notarial. Y 62, que el notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. En cuanto a las legalizaciones de firma y de copia de documentos, el artículo 54. Tiene el 54, si me hace favor, Catherine. Ahí tenemos que leer del artículo 54 hasta el artículo 58 para efectos de legalizaciones o actas de legalización de firma y actas de legalización de copia de documentos. Vamos a leer solo el 54. Está bien. Artículo Gracias. 54. Legalizaciones. Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas por procedimientos análogos o reproducidas del original. Gracias, Catherine. Muy bien, de notario, sí. El artículo 55 se refiere a la literal A la formalidad cuando es de firmas. La literal B a la formalidad cuando sea de fotocopias de documentos. Entonces, esa es la base legal, José. Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces ya recordamos algo del instrumento público. Vamos a continuar con el elemento personal del instrumento público. El elemento personal es sinónimo de parte, de componente, de pieza, de integrante de un instrumento público. Y siempre se va a referir a una persona. También son cada una de las personas que van a intervenir en un instrumento público. Son las partes contratantes. En el libro del doctor Nerio Muñoz, también él escribe que son los que participan en la redacción de los instrumentos públicos. Y ahí él se refiere a que en doctrina son el sujeto, la parte, el otorgante, el compareciente y el requirente. Todos ellos son los elementos personales del instrumento público. El sujeto, parte y otorgante, sujeto, parte, otorgante y compareciente los vamos a utilizar en escrituras matrices, escrituras públicas. Requirente lo vamos a utilizar en actas notariales. Y aquí no le puse signatario y el signatario lo vamos a utilizar en actas de legalización de firma. Pero más adelante se los consigno. El primer elemento personal en doctrina es el sujeto. En el Licenciada, vocabulario, ¿qué disculpe, mande? ¿podría regresar a la anterior Sí, diapositiva? Es con que me mucho gusto. faltó anotar algo, disculpe. Muy bien. Licenciada, buenas noches. Bueno, ¿Usted va a compartir esas diapositivas, perdone? sí, se las voy a compartir cuando terminemos el punto, con mucho gusto. Muy amable, gracias, licenciada. Muy bien.
Gracias, licenciada. Muy bien, de nada, Cindy. Perdón, licenciada, dijo que más adelante nos iba a decir cuáles eran las partes que usábamos en cada una, ¿verdad? Es que habló muy rápido y no pude copiar. Ay, perdón, Aileen. Sí. Decíamos que en doctrina los elementos, voy a tratar de hablar más despacio, ¿verdad? Disculpen. En doctrina los elementos personales son el sujeto, la parte, el otorgante, el compareciente y el requirente. Para las escrituras públicas vamos a utilizar el sujeto, parte, otorgante y compareciente. Y en actas notariales vamos a utilizar requirente o requiriente. Entonces vamos a ver cada uno de ellos a continuación. ¿Vamos bien, Aileen? Sí, gracias, licenciada. Muy bien. Sujeto es la persona física o jurídica, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ante el escribano solo comparecen las personas físicas en calidad de sujetos de derecho. Las personas jurídicas comparecerán por medio de sus representantes legales. Esta es una definición del vocabulario jurídico notarial del autor Carlos Nicolás Gattari. El doctor Neri Muñoz en su libro expresa que sujeto es la persona que se ve afectada en su patrimonio en virtud del otorgamiento de una escritura. Puede ser que ese acto aumente o reduzca su patrimonio. O sea, él es el titular y es el que se va a ver afectado, el sujeto. Y puede ser que tenga más o tenga menos, ¿verdad? Dependiendo el instrumento público que él está otorgando. Este es el sujeto, ¿verdad? La parte. Aquí la parte no lo vamos a ver como en la abogacía, ¿verdad? Aquí la parte es el grupo de personas que representan un mismo derecho. Así como, por ejemplo, en una compraventa de bienes inmuebles, pueden haber 3 compradores y pueden haber 2 vendedores. Entonces, una parte va a ser los compradores y otra parte van a ser los vendedores. Cada uno representa un mismo derecho. En derecho notarial, la parte solo lo es en la escritura pública, pues en ella hay negocio y la parte siempre es sujeto negocial. La parte es la persona que representa un mismo derecho. Frecuentemente utilizamos el término parte para señalar a él o los sujetos de derecho que crean, modifican o extinguen una obligación. Puede ser una persona, la parte, o puede ser un grupo de personas que representen un mismo derecho. El artículo 29 del Código de Notariado se refiere a esta parte de la parte, valga la redundancia. Busquemos ahí nuestro Código de Notariado, el artículo 29. ¿Alguien tiene su Código de Notariado? Yo, licenciada, ¿qué artículo? Gracias, Aileen. El artículo 29, numeral 12, por favor. Numeral 12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de las palabras ante mí,
Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Licenciada, fíjese que Licenciada, no se le escucha. No Perdón, se le perdón. escucha. No me... Vamos a ver dónde nos quedamos. Desde que terminó de leer la compañera ya no se le escuchó. Ah, muy bien, gracias. Sí, entonces les decía que el artículo 29 establece que el grupo, que la parte o grupo es de las personas que representan un mismo derecho. Y así como yo les decía que habían 3 compradores y 2 vendedores, cada uno de ellos representa un mismo derecho, la parte que compra y la parte que vende, ¿verdad? Entonces, ellos son personas que representan un mismo derecho. Hay mucha interferencia, dice Karin. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, licenciada, ahorita sí se escucha En mi bien. caso sí le escuchamos bien, dignada. Muy bien. Es que Karin escribió que había interferencia. Muy bien. A veces también por las... dependiendo del lugar, ¿verdad? A veces puede haber alguna interferencia. Muy bien. Usa Starlink. Muy bien. Vamos a continuar. Gracias, Yoma. Muy bien. Compareciente. Es la persona que se presenta verbalmente o por escrito, ya sea personalmente o por apoderado, si tuviera una representación ante una autoridad, por lo común judicial. Esto está tomado del Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del doctor Manuel Osorio y Florit. El doctor Neri Muñoz en su libro cita al autor Enrique Jiménez Arnau y expresa que compareciente en sentido amplio es cualquier persona y no solo quien requiere al notario. Es también quien comparece e interviene en el instrumento público, como testigos, traductores, intérpretes. O sea que si además de los otorgantes, comprador y vendedor, también pueden aparecer testigos, pueden aparecer traductores, intérpretes. Testigos en el caso de que se necesiten, ¿verdad? De acuerdo, Lister, muy bien. Y hay varias clases de testigos, ¿verdad? Pueden ser testigos de conocimiento, que lo vamos a ver más adelante, cuando la persona no tenga documento de identificación. Pero también es necesario que el notario conozca al testigo, que va a identificar a la persona que no tiene identificación, porque si no, no habría certeza jurídica. Los traductores e intérpretes se van a utilizar cuando la persona no hable el idioma español. También cita al autor Pérez Fernández del Castillo y él les denomina concurrentes, ya que no se obligan dentro del instrumento notarial, solo asisten al otorgamiento. Entonces, estos comparecientes concurrentes son los que no se obligan, como los testigos, los traductores, los intérpretes, los peritos, los expertos, los facultativos, ¿verdad? Ellos no se obligan, únicamente van a asistir
para la actividad para la que se les contrató, ¿verdad? Los comparecientes concurrentes pueden ser el testigo, puede ser el traductor, el intérprete, el perito, el experto, el facultativo. ¿Qué es un testigo? Es la persona que concurre para la celebración de ciertos actos instrumentales, sea porque la ley así lo exige o porque el notario o la notaria estima que es conveniente que haya un testigo. El traductor es quien en el instrumento notarial realiza la traducción del idioma extranjero. Él traduce. El intérprete es la persona que se ocupa en explicar a otras en idioma que entienden lo dicho en lengua que le es conocida. El perito es el que tiene especial conocimiento de una materia, es perito en derecho, dice, sabe de todo en derecho. El experto es la persona que tiene práctica, que es hábil, que es experimentado. El facultativo es el que pertenece a una facultad. A veces le denominan facultativos a los médicos, ¿verdad? Dentro de los testigos notariales hay testigos de conocimiento o abono, testigos instrumentales y testigos rogados o de asistencia. El testigo de conocimiento o abono es el que colabora con el notario, identificando al otorgante, al cual ellos conocen. Pero el otorgante no puede identificarse. Pero es lo que les decía, ¿verdad? El testigo debe conocer a la persona que no se puede identificar y el notario debe conocer al testigo para que exista certeza jurídica en esa actividad. Los testigos instrumentales son las personas de las cuales puede asociarse el notario para cualquier acto o contrato, si él así lo considera conveniente, pero obligatoriamente en testamentos y donaciones por causa de muerte, porque así lo establecen las formalidades de estos instrumentos públicos. La función de un testigo instrumental es la siguiente. Él lo que va a ver es que el acto se verificó, que lo que expusieron en ese instrumento público es la voluntad de la persona y que el acto se hizo con todas las solemnidades que necesita ese instrumento público. El testigo instrumental no da fe pública, él no tiene fe pública. La fe pública únicamente la tiene el notario. Él lo único que hace es eso, ¿verdad? Verificar que lo que escribieron fue lo que la persona quería, que el acto sí se verificó en ese momento y que llevó todas las formalidades. El testigo rogado o de asistencia son los que firman a ruego de un otorgante, ya sea porque no sabe firmar o porque no puede hacerlo. Es el testigo rogado. Para que podamos asociarnos de un testigo, debe tener estas calidades. Debe ser el testigo civilmente capaz, debe ser idóneo y debe ser conocido por el notario. Civilmente capaces, deben ser mayores de edad y que estén en el libre ejercicio de sus derechos civiles, que sean idóneos, que no tengan tacha o impedimento alguno para realizar la función que se le encomiende.
debe ser conocido por el notario. Si el notario no los conoce, debe cerciorarse de su identidad por los medios legales, que son los que establece el artículo 29, numeral 4. Excepto cuando se trate de testigos de conocimiento, que en este caso sí debe conocerlos. Si lo que estamos nosotros utilizando es un testigo de conocimiento, sí tenemos que conocerlos, ¿verdad? Nosotros como notarios tenemos que conocerlos para que él pueda identificar a la persona que él conoce. Ahora, en otro caso, por ejemplo, el testigo rogado, aunque no los conozcamos, pero que se identifique. Y el testigo instrumental también, aunque no lo conozcamos, pero que se identifique. El que sí debemos conocer es el testigo de conocimiento por la certeza jurídica. ¿Quiénes no pueden ser testigos? Esto se establece en el artículo 53 del Código Notarial. No pueden ser testigos las personas que no sepan leer y escribir, los que no hablen o entiendan el español, los que tengan algún interés en ese contrato o en el acto, las personas ciegas, sordas o mudas, los parientes del notario, los parientes de los otorgantes, salvo en el caso de ser testigos rogados y no se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte. Entonces, ellos no pueden ser testigos. ¿Quién es el otorgante? Es el sujeto que interviene en el instrumento notarial en calidad de parte. Asume varios caracteres. Es quien firma el instrumento público, es quien da su consentimiento, es quien otorga la parte que contrata en un documento público. El otorgante va a ser la persona que está presente en nuestra oficina, el que va a firmar en nuestra presencia, ya sea que firme en nombre propio o en representación de otra persona, pero es la que está manifestando la voluntad de ella o de la persona a la que está representando. Él es el otorgante. A veces las personas no actúan en nombre propio, no actúan en representación de otra. ¿Qué es la representación? Es la capacidad de obrar en nombre de otros sujetos de derecho. También es la sustitución de una persona en cuyo nombre se actúa. Hay representación legal, representación voluntaria, representación orgánica. La representación legal es la que no emana de la voluntad, sino de la propia ley, para el caso de menores, incapaces, interdictos. La voluntaria o convencional es cuando una persona capaz pueda celebrar actos en nombre y representación de otra, que sean de su interés y tenga todos los efectos jurídicos dentro de su esfera patrimonial, jurídica o familiar, siempre que no se trate de actos personalísimos, como otorgar testamento, como emitir sufragio. La representación orgánica es el medio por medio del cual expresa su voluntad una persona jurídica o moral, por medio de un ente físico, para que en su nombre y representación se obliguen o exijan prestaciones en su nombre. ¿Y cuál es la forma de acreditarla? La vamos a acreditar a través del documento que lo faculte para el acto jurídico que desea otorgarlo. Aquí les puse auxiliarse con el documento forma de acreditar la representación que remitiré. Yo les voy a mandar una hojita
donde se establece la representación de las personas. Dentro de esta hoja, esta se titula Análisis de las representaciones en la legislación guatemalteca. Tiene varias columnas. En la primera se lee representados, o sea, a quienes se van a representar. ¿Quién es el representante? El fundamento legal y el documento que acredita la representación. Por ejemplo, en la representación voluntaria hay personas individuales. ¿Quiénes los pueden representar? Puede ser un mandatario general con o sin representación, con o sin cláusula especial. Se lo voy a admitir aquí. Puede ser un mandato especial o puede ser un mandato judicial. ¿Cuál es el fundamento legal? Artículo 1686 al 1726 del Código Civil. Artículo 188 al 195 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Qué documentos le vamos a pedir nosotros los notarios? Testimonio de escritura pública de mandato con la razón de registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos. Si son personas individuales. Si es un menor de edad, ¿quién es la persona que lo va a representar? Es el padre o la madre. Su base legal es el artículo 254 a 257 del Código Civil. ¿Qué documento tenemos que tener a la vista? Certificación de la partida de nacimiento del menor de edad, extendida por el registrador civil del Registro Nacional de las definitivo o el pariente administrador. ¿Cuál es la base legal? Artículo 49 y 59 del Código Civil. ¿Qué documentación le vamos a requerir? Certificación del auto declaratorio de ausencia emitido por el juzgado competente y acta de discernimiento del cargo. Si es un menor de edad que no se halla bajo la patria potestad o persona declarada en estado de interdicción, ¿quién es el representante? El tutor y protutor. ¿Cuál es su base legal? El artículo 293 del Código Civil. ¿Qué le vamos a solicitar? Certificación del auto de declaratoria de interdicción y de nombramiento del tutor y protutor. Certificación del discernimiento del cargo. Certificación de la partida de nacimiento con anotación de la sujeción a la tutela. Si es una mortual, ¿quién lo va a representar? ¿Un albacea, un ejecutor testamentario, un albacea judicial, un administrador de la mortual o los herederos? ¿Cuál es su base legal? Artículo 509, Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 1041 a 1042, Código Civil. ¿Qué documentación le vamos a requerir? Certificación del nombramiento y acta de discernimiento del cargo. Si son personas colectivas de derecho público, por ejemplo, en el Estado, ¿quién lo representa? El Procurador General de la Nación. ¿Cuál es la base legal? El artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 2 del decreto número 512. ¿Qué documentación le vamos a pedir? Certificación del nombramiento contenido en acuerdo gubernativo que lo extiende el secretario general de la Presidencia. Certificación del acta administrativa de toma de posesión del cargo extendida por el secretario de la Procuraduría. Si fuera la Universidad de San Carlos, ¿quién lo representa? El rector. ¿Cuál es la base legal? El artículo 25 de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Qué documentación le vamos a pedir? Certificación de elección
emitida por el secretario general de la USAC. Certificación del acta de toma de posesión del cargo. Si fuera de la municipalidad, ¿quién lo representa? El alcalde municipal, el síndico, representante judicial, el concejal, representación protocolaria y en ausencia del alcalde lo sustituye. La base legal es el artículo 52, 54, literales B y E del Código Municipal. ¿Qué le vamos a pedir? Certificación del acuerdo de adjudicación del cargo extendida por el presidente de la Junta Electoral del departamental o distrito central del Tribunal Supremo Electoral. Certificación que declara electo al alcalde o síndico. Certificación del acta de toma de posesión del cargo emitida por el secretario municipal. Si es del Banco de Guatemala. ¿Quién es el representante? El presidente del Banco de Guatemala, presidente del Consejo de Administración o gerente general. Su base legal, el artículo 32 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. ¿Qué le pediríamos? Certificación de la resolución de la Junta Monetaria del nombramiento. Certificación del acta de toma de posesión. Si fuera el RENAP, ¿quién lo representa? El director ejecutivo. ¿Cuál es su base legal? Artículo 19, Ley del Registro Nacional de las Personas. ¿Qué le vamos a pedir? Certificación del acta de nombramiento. Certificación del acta de toma de posesión. Extendida por el secretario general de RENAP. Y así sucesivamente. Este se los voy a mandar a través de Classroom para que lo tengan, porque es un documento importante y que nos va a servir para cuando utilicemos representaciones y también para su vida profesional, ¿verdad? ¿Dudas, chicos? Gracias, licenciada. Muy bien. No, De nada, licenciada, jóvenes. todo claro. Feliz noche. Muy bien. Ya van a ser 1:30, ¿verdad? Entonces, si no Sí. tenemos dudas, podemos dar por terminada la clase y nos vemos primero Dios el día lunes. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Tenga buena Gracias, noche. El día lunes. Gracias. Feliz noche, licenciada. Gracias. Feliz noche.